tal? Bienvenidos a todos nuestros queridos makers, a todas nuestras queridas streamers. Pues hoy vamos a hablar acerca de unos conceptos fundamentales, unos conceptos muy importantes que nos van a servir para nuestras siguientes prácticas. El primero de ellos es la electricidad. La electricidad es un tipo de energía como el calor, la gravedad o la luz. Y la energía eléctrica o este flujo de electrones va fluyendo a través de conductores. Pero ¿cuáles son los conductores? Pues son cables. Son cables que nosotros podemos ir realizando conexiones, por ejemplo, entre terminales. Miren, aquí yo hice una conexión con este cable de color verde entre esta terminal, que también es de metal, por eso tiene este colorcito gris, y pues también entre esta terminal que observemos también tiene un color gris. Yo aquí puedo realizar la conexión pues entre cada uno de estos por medio de un material conductor que es el metal a fin de cuentas. Pero no solamente eso, nosotros también podemos realizar algunas conexiones. También, por ejemplo, aquí nosotros tenemos aquí estos pines que pues también están conectados a diferentes pines de metal que son de este circuito integrado, como que el que vemos aquí en nuestro Arduino Uno o el que también podemos ver aquí en cada una de las terminales de este chip o de este circuito integrado que podemos ver aquí. Ahora, la energía eléctrica se puede transformar en otras formas de energía. Por ejemplo, para que podamos encender algún tipo de luz por medio de un LED o también a lo mejor hacer algo de ruido a través, por ejemplo, de un altavoz o de un piezoeléctrico como el que te estoy indicando. Ahora, nosotros vamos a construir diferentes circuitos para hacer que la electricidad circule a través de diferentes componentes o de diferentes dispositivos electrónicos. Es decir, que la energía que nosotros tenemos aquí almacenada en una batería, pues la vamos a ir conectando por medio de estos cables. Supongamos que son tubos por donde fluye estos electrones y pues los voy a ir conectando de diferentes formas. Ahorita pues te estoy mostrando pues una conexión muy sencilla de cómo podríamos irlos conectando así. Ok, también pues vamos a hablar acerca de que los circuitos son estos bucles, es decir, son digamos bucles cerrados, donde nosotros pues la energía que tenemos aquí almacenada pues de alguna forma la necesitamos en algo útil, como por ejemplo un sonido. Es decir, yo estoy aquí cerrando el circuito. Mira, del terminal positivo que tenemos aquí va fluyendo a través de este piezo y se cierra aquí en el terminal negativo. Ok, muy bien. Como te decía, pues vamos a estar armando circuitos por medio de estos bucles cerrados y gracias a esto lo vamos a lograr gracias a los cables. Ahora, todo esto se realiza gracias a una fuente de energía, que es esta batería donde nosotros tenemos ahí almacenadas esta energía. En un circuito, la electricidad fluye desde un punto con el potencial de energía más alto. Comúnmente se conoce como al positivo, es decir, esta terminal positiva. Y los electrones o este flujo de energía pues van a estar circulando hasta un punto con un potencial de energía más bajo, es decir, el negativo. Ahora, generalmente se representan con un símbolo más y con un símbolo menos, aunque algunas veces también se pueden representar, en nuestro caso, por ejemplo, con un valor de 5 volts, y GND sería el positivo de 5 volts, y GND podríamos decir que es nuestro terminal menor, con el punto más bajo de energía. Entonces nosotros podemos hacer conexiones también aquí. Ahora, no solo eso, porque es importante recalcar que en los circuitos que nosotros vamos a armar, vamos a construir aquellos donde la corriente eléctrica solamente circula en una dirección, es decir, de 5 volts a GND, por ejemplo, o del terminal positivo, donde tenemos 9 volts, hasta el negativo. Porque nosotros tenemos otras formas de este tipo de energía que se llaman corriente alterna, precisamente se van alternando de positivo a negativo y luego como que regresan del negativo a positivo. Eso lo encontramos de forma más común en nuestras casas, en nuestros hogares, por medio de los enchufes o los contactos. ¿Ok?
Muy bien, hay otros aspectos u otros valores, otros términos muy importantes que nosotros vamos a estar manejando. La corriente, la tensión o voltaje y la resistencia. Permítame explicarte eso. Me gusta más explicártelo con un componente. Nos vamos aquí a la parte donde dice todos y vamos a buscar un componente que se llama suministro de energía. Esta es una fuente de laboratorio, es como si fuera una pila, una batería grandota. Esta fuente de laboratorio o este suministro de energía, si observas nosotros aquí, pues nos da precisamente dos parámetros importantes, el voltaje y la corriente. Es decir, nosotros tenemos un voltaje, como te decía, de corriente directa, solamente fluye en una dirección, que va de 0 a 30 volts. Y aquí lo podemos ver. Y el otro es precisamente los amperes, que va de 0 a 5. Ahora, te estarás preguntando, bueno, pero ¿qué es la corriente? La corriente es la cantidad de carga eléctrica, es decir, de electrones que están circulando a través de un punto en el circuito. Su medida es en amperios y se simboliza con la letra A, que es la letra que nosotros estamos viendo aquí en esta perilla. ¿Ok? También vamos a tener el concepto de tensión. La tensión o voltaje se mide en volts y su símbolo es una V mayúscula. Y es la diferencia de energía entre un punto de un circuito y otro que nosotros podemos tomar de referencia. Y por último, la resistencia. La resistencia es precisamente esta que nosotros podemos obtener aquí. Ahí está. Y que precisamente se mide en ohms. Nosotros podemos ver aquí tenemos esta resistencia. Y se simboliza con una letra omega que parece una pequeña herradura. Ahora, estas resistencias representan cuánto se opone un componente, puede ser este, como te estoy mostrando, a que la energía eléctrica fluya a través de él. Y mira, nosotros tenemos aquí este terminal positivo que está simbolizado con este color rojo. Yo lo conecto por medio de un cable aquí a esta terminal 1, aquí está el cablecito. Y luego la otra terminal, para cerrar el circuito, pues nosotros conectamos esta terminal 2 aquí al negativo. Ahí está. Y observemos que pues aquí tenemos que para 5 volts, pues tenemos este consumo de 5 miliamperes, es una corriente muy pequeña, y pues para este valor de resistencia. Entonces, son muy importantes estos tres valores. A lo mejor todavía no te queda tan claro. Bien, en pantalla dices, te estoy presentando esta analogía. No lo estoy entendiendo o no estoy siguiendo de todo. Ahora, dice, la corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula a través de un determinado punto de un circuito. Observemos el río. Es en este río la cantidad de agua sería la cantidad de electrones. Precisamente la corriente del río sería pues la corriente eléctrica. Tenemos por ejemplo aquí un riachuelo y a diferencia de otros, pues nosotros teníamos grandes ríos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues esto está relacionado pues precisamente con la corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones, de flujo de electrones. Entonces aquí podemos ir haciendo como esta analogía, esta similitud, para que lo vayamos viendo. Ahora el siguiente y muy importante es la tensión o voltaje. Para esto podemos de alguna forma imaginarnos una cascada y dice la diferencia de energía entre un punto de un circuito podría ser el más alto y otro que se toma como referencia, que es la tierra o la parte más baja donde tú estás en la parte de hasta abajo. Entonces, esto es el voltaje o la tensión. Digamos que es la fuerza. Tú puedes tener cascadas enormes, es decir, tensiones o voltajes muy grandes, de cientos de volts, de miles de volts. Y también nosotros, pues tenemos voltajes a lo mejor muy pequeños, es decir, que no llevan tanta fuerza. Puede ser muchísima la cantidad de agua o puede ser poca la cantidad de agua, poca corriente o mucha corriente, pero que tienen poca fuerza o mucha fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos esta cascada pues con cierta corriente y cierta fuerza. Pero imaginemos un riachuelito como este. Aquí pues tenemos un voltaje
muy pequeño, porque la diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto pues es muy pequeño. Y sin embargo la corriente pues también es de alguna forma pequeña. Ahora, observa este río. Este río es muy peculiar porque podemos observar que tenemos aquí pues una corriente. A lo mejor ya pasó todo lo de la cascada y tenemos que va con cierta fuerza. Observemos que incluso pues aquí se forma pues como se ve que está agitada esa agua. Cada una de las rocas se oponen al paso de esta fuerza. Esa es la resistencia, pues que precisamente nosotros alcanzamos a ver aquí. Espero que con esto haya quedado un poco más claro, porque también los vamos a estar manejando. No te preocupes, no te aceleres, no hay necesidad de ello. Es de que la corriente eléctrica en un circuito siempre busca el camino con menor resistencia. Igual, o sea, como el agua, igualito que el agua. El agua siempre va a estar buscando el camino que mejor le convenga, es decir, de menor resistencia, por donde hay menos rocas, por donde se le facilita más, provoca erosión y cosas de ese estilo. Si existen dos caminos posibles, es decir, se está como bifurcando de alguna forma, pues lo que va a hacer es de que la mayoría de la corriente eléctrica circulará por el camino con menor resistencia. Si dispone de una conexión en donde se conectan los puntos de alimentación y masa juntos directamente, es decir, esto positivo con negativo, aquí lo que nosotros estamos haciendo pues es producir un cortocircuito. ¿Ok? Con estos conceptos yo espero que más o menos te hayan quedado un poco claros y son conceptos que vamos a estar utilizando más adelante. Digamos, esta placa de pruebas es la principal que nosotros vamos a estar ocupando. Es el primer lugar donde nosotros vamos a estar realizando diferentes prácticas. Porque no se necesitan soldar. Imagínate estar soldando componente con componente por medio de un cautín y pues eso es muy complicado. Entonces se desarrolló esta placa de pruebas llamada protoboard. Aquí en el protoboard pues nosotros podemos realizar las conexiones de diferentes componentes o dispositivos porque se conduce la electricidad a través de pequeñas placas de metal que nosotros tenemos aquí simbolizadas en color verde. Es decir, podríamos decir que es un solo alambrito donde podemos ir haciendo diferentes conexiones en cada una de estas filas o nodos. Ahora, en estas tiras verticales se conocen como bus de alimentación y aquí es donde nosotros vamos a estar conectando pues precisamente la energía que le vamos a suministrar a nuestro proyecto. Ok, entonces aquí esta placa junto con nuestro Arduino van a ser las partes fundamentales donde vamos a estar realizando conexiones. Espero que toda esta práctica o estos conceptos fundamentales te hayan sido de mucha utilidad. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.